Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos hoy 29 de agosto del 2020 al canal de YouTube de la Iglesia Cristiana de Camacho. Dice la palabra que debemos ser agradecidos a Dios en todo, porque esto le agrada. Si me acompañan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esta frase que voy a decirles ahora la solemos repetir con mucha frecuencia, el gracias a Dios. A veces cuando recibimos una buena noticia o pasa determinada situación, decimos, ¿no? Gracias a Dios. Pero muchas veces la decimos sin sentir un agradecimiento genuino con Dios. Nosotros mismos, cuando le damos algo a alguien, esperamos recibir al menos un gracias a cambio. Y nos fastidia que hayan personas que no sepan agradecer. ¿Cuánto más el Señor, quien se sacrificó y dio su propia vida por amor a nosotros? Debe haber siempre en nosotros, hermanos, un reconocimiento de gratitud en nuestro corazón. Dice en Primera de Crónicas, por favor, en el capítulo 29, versículo 14, en la parte B, dice la palabra: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y cuando miramos nuestras posesiones, entre comillas, todas ellas, nuestro celular, tu computadora, tu ropa, tu comida y algunos jóvenes auto, no sé, etcétera, creemos que nos pertenecen, pero no pensamos que en realidad nada es nuestro, sino que todo le pertenece a Dios. David podía reconocer esto y tenía un corazón agradecido. Siempre hacía memoria de cómo el Señor lo ayudaba y con ese ejemplo él enseñaba al pueblo. Este versículo que acabamos de leer describe una ocasión en que el rey David pide al pueblo ofrendas para la construcción del templo, a pesar de que él ya había dado una gran cantidad de oro y plata. Sin embargo, les da la oportunidad al pueblo de poder ser agradecidos, les enseña a ser agradecidos. Y vemos que el pueblo ya había aprendido, porque dieron sin murmuraciones, al contrario, no se quejaron, se sintieron privilegiados y dieron todo lo que tenían con un corazón alegre. En Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en el verso 9, dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. David también agradecía a Dios mediante la alabanza. Él le decía en el Salmo 116, versículo 17, te ofreceré sacrificios de alabanza. Esto brotaba de un corazón agradecido, hermanos. En Primera de Crónicas, en el mismo capítulo más adelante, en el verso 11, dice: tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. El rey sabía que todo lo que le había sido entregado le pertenecía a Dios. Y más abajo en el versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Debemos recordar, hermanos, que todo lo recibimos del Señor. Primeramente su amor
porque cuando venimos a sus pies, Él nos inunda de su amor, de ese amor eterno que nadie en esta tierra nos ha podido dar, también de su perdón y de una salvación tan grande. Agradecer por la salud que hoy en día gozamos y aún el oxígeno que respiramos, que es algo tan escaso y preciado en estos tiempos en los que nuestro país está siendo gravemente afectado por el COVID. Tenemos demasiados motivos por los cuales debemos estar agradecidos a Dios. El problema del ser humano es que nada le satisface. Siempre desea más, más. No sabemos vivir con contentamiento con lo que Dios nos da. Especialmente nosotros los jóvenes. Muchos de nosotros nos fastidiamos. A veces andamos molestos, malhumorados por nuestras circunstancias. Y pensamos y justificamos esta mala actitud porque no tenemos lo que anhelamos, porque nos falta trabajo a algunos, tenemos que estudiar mucho o no tenemos tiempo, o también porque tenemos demasiado trabajo en el colegio, en la universidad, no sé, pero no nos faltan motivos, hermanos, para quejarnos de nuestra situación. Nunca estamos conformes porque hay un vacío, sinceramente. Hay un vacío que no estamos cubriendo con la gratitud que deberíamos tener con lo que Dios nos da. Tenemos un Padre que nos ama y Él conoce todas nuestras carencias. A Él nada le es oculto, hermanos. Pero si perseveramos en buscarle y confiamos que su voluntad es perfecta, Él pondrá contentamiento en nuestros corazones y suplirá toda necesidad. Dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo les recuerda a los creyentes de Colosas quiénes son, dónde están, y en base a eso debían ser agradecidos a Dios. Si buscamos a Dios de corazón, aprenderemos a abundar en acciones de gracias. Es muy importante en la vida del creyente que haya agradecimiento. Si verdaderamente tenemos plena conciencia, hermanos, de lo que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo en nosotros. Tenemos tanto por lo cual debemos ser agradecidos, pero a veces no nos damos cuenta y tomamos en poco sus bendiciones. Si estás mirando esta noche este video, es muy probable que estés gozando de buena salud. Y esto es algo que nos debería hacer estar de rodillas, diciéndole gracias Dios por un día más de vida. Y no solo acercarnos cuando estamos enfermos o tenemos alguna carencia. Muchas veces no hay gratitud porque estamos sanos. Pero cuando uno está enfermo, hermanos, sintiéndose morir y sin saber si hay cura para ese mal, es ahí donde nos acordamos que nuestras vidas están en las manos del Señor. Que podamos reconocer sus misericordias cada día, cada mañana, al abrir los ojos en la mañana, que podamos decir, gracias Dios por un día más de vida. Les cuento que hace
más de 2 meses, estuve enfermo y me sentía tan mal, les soy sincero, que llegué a pensar que no mejoraría. Me sentía sin fuerzas para hacer mis cosas, desanimado. Por más de 15 días estuve en un espacio reducido en mi habitación donde no me podía mover casi prácticamente por este malestar que sentía. Les tengo que decir que fue uno de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir en lo que tiene que ver con salud. Porque quería amanecer mejor y no se daba. Amanecía día tras día y yo no podía ver una mejoría en mi cuerpo, en mi estado de ánimo. En esos días de enfermedad recién podía darme cuenta de las bendiciones de Dios, de lo bueno que era Dios conmigo y la poca importancia que le damos a lo que Él nos da diariamente, a esos favores que recibimos de su parte. Hasta el aire que recibimos es una bendición. Tenía que pasar por el estar en cama para estar agradecido con Dios. Anhelemos, hermanos, tener una vida que abunde en acciones de gracias. La salvación tan grande que hemos recibido nos debería hacer vivir con un agradecimiento continuo, día a día, saber que el Señor nos ha librado, nos ha salvado, que somos salvos por su sangre. Sepamos que si estamos firmes haciendo su voluntad, podremos enfrentar lo que sea, aún la enfermedad, porque sabemos que Dios está con nosotros y que lo que importa finalmente es que su nombre sea glorificado. Si me acompañan a 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 4, aquí se da unas características del hombre en los postreros días, es decir, hoy en día. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que quiere decir intolerantes, desconsiderados, y podemos verlo hoy en día, crueles, aborrecedores de lo bueno, y en el versículo 4 dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y estas son las características de los hombres y mujeres que dan todo por sentado, que viven el día a día pensando que todo lo que reciben es lo que tienen que recibir, se lo merecen, con una evidente ingratitud a Dios. La gratitud es algo que se va aprendiendo a medida que empezamos a reconocer y recordar la bondad y la intervención de Dios en nuestras vidas. No está en nosotros ser agradecidos. La palabra nos enseña que esto es un sacrificio. En Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Para alabar, hermanos, tiene que haber gratitud. No podemos alabar a Dios sin gratitud en nuestros corazones. Para David esto era primordial. Dice en el Salmos 100, versículo 4, que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre.
Eso debemos buscar los cristianos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, tanto a nivel personal como también de iglesia. Si vamos a Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El mismo Pablo decía: no pretendo haberlo ya alcanzado. Su mirada estaba puesta en buscar más de Dios. La gratitud no nace, hermanos, espontáneamente. Es el Señor que la pone en nosotros, en nuestro corazón, y a medida que lo vamos conociendo y vamos reconociendo su obra redentora en nuestras vidas, vamos a poder reconocer esas misericordias y bendiciones. Él va a saciar de bien nuestra alma. Y nosotros, estando saciados de su presencia, vamos a poder ser agradecidos con Él. Como en lo natural. Cuando alguien nos invita a cenar y no quedamos satisfechos por la comida, de repente por la calidad o por la cantidad, probablemente agradezcamos por educación, ¿no? Muchas gracias por la comida, por lo que nos han servido. Pero dentro de nosotros murmuraremos por lo recibido, porque no nos sentimos satisfechos. Todo lo contrario sucede si en la cena nos sirven lo más exquisito de la comida, en abundancia, y terminamos más que satisfechos. Así no nos cansaríamos de agradecer. Estaríamos muy agradecidos. Hoy tenemos a disposición esa misma agua en abundancia y suficiente que fue ofrecida a la mujer samaritana. ¿Y qué pasó luego? Ella lo compartió y muchos hombres y mujeres pudieron conocer a Jesús. Otros pudieron ser saciados con Jesús. El estar satisfechos y saciados por Él va a hacer que podamos glorificar su nombre, una consecuencia. Y vamos a compartir las buenas nuevas de su salvación con otras personas. Un joven piadoso, temeroso de Dios, es realmente agradecido. ¿De qué sirve tanta bondad, tanta piedad, si no hay un agradecimiento con nuestro Padre? Meditemos unos segundos, hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestro actuar en casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos, y evaluemos qué tan agradecidos estamos siendo con Dios. Y meditemos si estamos teniendo un agradecimiento de la boca para afuera, como si fuéramos religiosos. El mismo Pablo decía, hemos leído hace unos segundos, hace unos minutos, que necesitaba cada día más de Dios. El mismo Pablo. ¿Cuánto más nosotros? Si hay insatisfacción con nuestra vida y andamos pensando, cuando tenga esto o cuando me den aquello, recién seré feliz, necesitamos a Cristo con urgencia, hermanos, para que Él sea el que nos llene por completo, que nos sacie por completo. Porque buscamos muchas cosas, pero nada nos ha saciado hasta el día de hoy. Solo Jesucristo. Sabemos que Él es el único que puede saciarnos. Solo así vamos a poder dar fruto y ser creyentes que sobreabunden en acciones de gracias. A nuestro Padre primeramente, quien es el que nos colma de misericordias y favores día tras día y no nos damos cuenta. Estamos
como ciegos, con bendiciones a nuestro alrededor, pero no mirando las bendiciones, sino mirando esos huecos de carencias, mirando lo que nos falta y poniendo nuestra atención en eso, nada más. Y renegamos con Dios. Y por consiguiente también con los que están a nuestro alrededor, con nuestra familia. Y tenemos el atrevimiento de decirle a Dios, cuando me bendigas con esto, ahí seré feliz. Oremos, hermanos, para que se haga su voluntad en nuestras vidas, porque su voluntad es perfecta. Vivamos con contentamiento y que podamos decir como Pablo, en 1 Timoteo 6:8, le decía a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo le decía al joven Timoteo que es gran ganancia que la piedad vaya acompañada de contentamiento, que esa piedad no vaya sola. Porque nada hemos traído a este mundo, hermanos, y nada podremos sacar. Hoy en día, si vemos las noticias unos minutos, podemos ver cuánta gente está muriendo y a lo largo de su vida han acumulado riquezas y no se la pueden llevar, hasta no se pueden sanar. Con todo el dinero que tienen, no han podido sanarse. Hoy el Señor está en busca de creyentes que sean agradecidos con Él, creyentes que acompañen esa piedad con agradecimiento. El tener contentamiento, el ser agradecidos con Dios, tiene que estar en nosotros, jóvenes. Dejemos entrar al Señor por completo a nuestra vida, sin reservas como se predicaba, y que Él sea quien nos sacie. Y estando saciados, vamos a dejar de pensar en lo que nos falta y aprenderemos a mostrar un agradecimiento genuino con Dios. De nosotros va a salir un gracias a Dios, pero genuino, verdadero. Hay un ejemplo muy lindo en la historia de la gratitud de un pueblo hacia el Señor. Los peregrinos. Ellos fueron un grupo de 102 ingleses que salieron hacia los Estados Unidos en un velero que llamaron el Mayflower. Ellos eran personas muy creyentes y decidieron hacer esta travesía aferrándose a su fe, que ya había sido probada muchas veces. Tuvieron que pasar nuevamente por ese horno de fuego, enfrentándose al frío, a tormentas, incluso a la misma muerte, porque hubo pérdida. Muchos fallecieron. Solo quedaron 51 vivos. Nunca perdieron su fe ni dejaron de alabar. A pesar de ser momentos muy difíciles, solo la palabra los mantuvo enfocados en su objetivo. Los fortalecía a alabar al Señor y cantaban este salmo. Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ellos acudían constantemente a la Biblia. La Biblia era una de las pocas cosas que ellos pudieron traer consigo en ese viaje. La Biblia fue su base en todo. Con eso enseñaban a sus hijos, establecieron leyes para su comunidad, etc. Y cuando llegaron, el Señor los bendijo con su primera cosecha. Y ellos pudieron reconocer que esto venía de Dios. Y estaban tan agradecidos, hermanos, que decidieron dedicar una fiesta para dar gracias. Celebraron por 3 días su acción de gracias. En el año 1863.
Años más tarde, el presidente de ese país, el presidente Abraham Lincoln, establece oficialmente un día de acción de gracias. Y esa fecha se mantiene hasta el día de hoy. Imagínense, una gratitud al Señor, cómo ha dejado legado hasta el día de hoy. Ellos eran muy pobres, pero valoraban y agradecían con todo su corazón la fidelidad de Dios por esa cosecha. En la palabra también podemos ver cómo Dios establecía la fiesta de tabernáculos o fiesta de cosecha, una fiesta para dar gracias. Dice en Éxodo 23:16, dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y en esto se basaron los peregrinos. Dios quiere un pueblo agradecido, que no se olvide ninguno de sus beneficios. Y si ellos lo hicieron antes, ¿cómo no hacerlo nosotros ahora? Con tantos beneficios que tenemos y placeres. Hay principios bíblicos, hermanos, para esa gratitud. En Deuteronomio 16:11 dice, en la primera parte dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. En el final dice, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y en el versículo 14 y 15 dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, te alegrarás. Y en la parte final del 15 dice, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Es para festejarlo en medio de la congregación. En el Salmo 22:22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La Biblia, hermanos, es nuestro mejor manual de vida, porque sólo así conoceremos la perfecta voluntad de Dios y seremos agradecidos. Pablo nunca se olvidaba de agradecer, siempre lo mencionaba en sus cartas. Podemos leer que él mencionaba, y doy gracias a Dios. En Deuteronomio 16:12 dice, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. El Señor quiere que recordemos de dónde nos ha sacado y lo bueno que ha sido y que es con nosotros. De Él viene todo, hermanos. En el mismo libro, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. De Él viene todo. Como Moisés, que cuando salieron de Egipto, siempre les recordaba al pueblo y les advertía que no debían ser ingratos. Deuteronomio 11:16, guardad pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Hermanos, Dios nos ha dado una memoria específicamente para recordar todos sus beneficios. Aprendamos a valorar las pequeñas y grandes cosas que Dios nos da. Deberíamos ser como esos israelitas que daban gracias por 7 días. Imagínense, ¿qué sería si nosotros decidiéramos darle gracias a Dios 7 días? Para reflexionar y recordar, hermanos, debemos esforzarnos, porque ninguno de nosotros nace siendo agradecido. Como los bebés, ¿no? Cuando nacen, ellos están esperando que uno les haga, que uno los atienda, porque ellos no tienen conciencia, ni saben agradecer. Por el contrario, exigen
y se sienten en su derecho. Pero ellos son bebés. Nosotros no, nosotros tenemos que madurar y aprender. La mayoría, hermanos, y me incluyo, somos ingratos. De los 10 leprosos, solo uno dio gracias a Dios y era samaritano. Tal vez el menos indicado, porque así como los bebés, el resto daba por sentado la sanidad. No vivamos indiferentes a Dios. Muchas veces nuestras intenciones se quedan ahí en intenciones y rápidamente se olvidan. Y cuando menos nos damos cuenta, ya pasó el tiempo y gran parte de nuestra vida y dejamos de ser agradecidos a Dios. No seamos como esos 9 que nunca regresaron a dar gracias. En el Salmos 103, versículo 1 y 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, todo nuestro ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora vamos a cantar una canción muy conocida. Esta canción fue escrita por Henry Smith en el año 1978. Él tenía 26 años. En ese momento él pasaba por serios problemas. Quizás como alguno de nosotros. Él había obtenido el título universitario y no podía encontrar un trabajo. Se le hacía muy difícil. Además, estaba perdiendo la vista lentamente por una enfermedad degenerativa en los ojos. Henry escribió esta canción y la compartió en las alabanzas de su iglesia. Un miembro del ejército asistía a esta iglesia y fue destacado a Europa. Y a Europa se llevó esta canción. Y esta canción se volvió muy famosa en ese continente, a tal punto que llegó a ser interpretada por múltiples cantantes cristianos muy famosos. Y no se sabía quién era el autor. En la canción aparecía autor desconocido. 8 años más tarde, un amigo de Henry fue a visitarlo y le llevó una cinta, un cassette, y le hizo escuchar esta canción. Y le dijo: Henry, escucha esta canción. A lo que Henry dijo: esa canción yo la escribí. Finalmente, él fue reconocido como el autor de esta canción. Este joven fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta alabanza de gratitud a Dios, a pesar de estar pasando momentos sumamente complicados en su vida, de salud, de trabajo. Imagínense, perder la vista. Pero así, con esta canción, él reconocía que sin importar las circunstancias que él estaba viviendo, él debía dar gracias a Dios con todo el corazón. Dar gracias a Dios por la vida de Jesús, quien es el único, como hemos dicho, quien nos sacia por completo. Solo Jesucristo. Hoy el Señor nos invita, hermanos, y nos insta a ser agradecidos con Él primeramente. No esperemos pasar una situación tan difícil como la de Henry. No esperemos pasar por una desgracia en nuestra vida para darnos cuenta lo bendecidos que hemos sido y somos hoy en día. Busquemos ser agradecidos por todo. Yo les hago una pregunta esta noche, hermanos. ¿Queremos seguir viviendo
en ingratitud? ¿Queremos seguir siendo esos hombres y mujeres que dan todo por sentado, que creen que todo lo merecen? Reconozcamos que todo viene de Dios, que todo viene de su mano. Dejemos de ser esos jóvenes amargados, pensando en lo que nos falta. Decidamos hoy, desde jóvenes, traer a memoria todos los beneficios y bendiciones de nuestro Dios y regocijarnos de alegría, porque es motivo de alegría saber que tenemos un Dios vivo, real, poderoso, capaz de cambiar cualquier circunstancia, por más adversa que parezca, como la de este hombre, Henry, como la de los peregrinos. No sé qué situación tan adversa puedes estar pasando hoy en día tú, hermano, hermana. Pero Dios te dice que Él puede cambiarla y debemos estar agradecidos con Él. Pidámosle al Señor una fe tan grande como la de esos peregrinos, que aunque la tormenta arreciaba en medio del viaje y hubo incluso pérdidas, porque mucha gente falleció, ellos jamás perdieron el objetivo, no perdieron de vista ese galardón que les esperaba. Y eso pudo ayudarlos a superar toda adversidad, hermanos. Y que podamos tener una gratitud tan grande como la de Henry Smith, quien escribió una preciosa canción en medio de la prueba, sin imaginar que millones de personas serían influenciados por esta hermosa melodía. Millones de personas alabarían a Dios. Y hoy, esta noche, nosotros vamos a ser ese grupo de personas que vamos a alabar a Dios con esta canción. En los peregrinos y en Henry Smith hay una semejanza. Ambos hicieron algo en gratitud al Señor y dejaron ese legado hasta el día de hoy. Ese día de acción de gracias en esa nación y una canción que hasta el día de hoy se recuerda y se canta en ese día. Imagínense, hermanos, una pequeña muestra de gratitud al Padre y la trascendencia que puede haber. Yo los animo esta noche y los invito a entonar esta canción en agradecimiento a nuestro Padre y que le podamos decir gracias Dios, primeramente por un día más de vida y porque de ti viene todo, Padre, que podamos ser esos hijos agradecidos al Señor y que nunca olvidemos ninguno de sus beneficios, hermanos. Que Dios los bendiga.